Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque en esta mañana de sábado podemos estar aquí delante de tu presencia para estudiar tu palabra. Queremos pedirte Señor, por favor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tú puedas estar a nuestro lado al meditar en el mensaje que nos has preparado para hoy. Quédate con cada uno de nosotros, lo rogamos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Quiero agradecerle a César por el canto, un canto que tiene que ver con creer, ¿no?, en diferentes cosas que Dios nos ha dado y que Dios ha hecho a lo largo de la historia, muchas de ellas registradas en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y también, ¿por qué no?, cosas que Dios puede hacer por nosotros, en nuestra vida hoy. Y agradecerle también a Dios por la posibilidad que nos está dando de celebrar esta Semana Santa. Ustedes saben que esta Semana Santa es una ocasión que aprovechamos los adventistas para poder predicar de manera especial. No es que no lo hagamos nunca, al contrario, es la misión de la iglesia, la misión que tenemos como iglesia, pero generalmente hay ocasiones que es bueno aprovechar para poder hablarle a la gente acerca del mensaje que nosotros tenemos. Y la Semana Santa justamente es una ocasión interesante, ¿no?, para predicar. También saludamos a los que están escuchando a través de nuestra radio. Hay personas que escuchan el mensaje, muchos de ellos han aceptado a Dios a través de la radio, sean también bienvenidas a este espacio. Quiero también saludar a un matrimonio, Ezequiel y su esposa. Estuve charlando con Ezequiel allí nos cruzamos en el baño de la iglesia. Justo se dio una charla así casual. Ellos están viniendo de Entre Ríos y después vamos a tener la posibilidad de saludarlos. Están aquí en nuestra iglesia, pero quiero darles la bienvenida. Ojalá que Dios pueda bendecirlos también en su misión por aquí, por estas tierras. Vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 3, como hemos venido estudiando estas noches. San Juan capítulo 3, versículo 16. Me preguntaba Seba, ¿de qué vas a predicar?, me dice. De Juan 3:16, lo que hemos estado predicando estas noches anteriores. Hay tres verbos allí en ese capítulo, en ese versículo. Hemos analizado 2 y hoy nos toca analizar el último. Dice el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay 3 verbos, decíamos, y de los cuales analizamos 2 en esta semana. El primero es el amor. Vemos cómo Dios amó al mundo, de tal manera que tuvo que dar a su Hijo Jesús. El verbo amar y el verbo dar los vimos, uno jueves y otro anoche viernes. Y hoy nos toca analizar el tercer verbo, que es creer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Contaba en la semana que este versículo de San Juan 3:16 fue uno de los primeros, no sé si el primero que me aprendí una vez que entré en la iglesia. Tenía 11 años, casi 12, cuando entramos en la iglesia adventista. Y yo me acuerdo que en ese año, después de haber hecho una colonia de vacaciones que tenía la iglesia, no sé si ustedes han escuchado alguna vez la colonia de vacaciones. Hoy en día como que ha caído un poco en desuso, pero en esa época se hacía para que los niños de la iglesia pudieran tener actividades, se hacían actividades en las vacaciones, entonces íbamos unas semanas y participamos de diferentes actividades que hacíamos allí en las dependencias del templo, ¿no? Y entonces, cuando estábamos en una de las reuniones, alguien me regaló una tarjetita con este versículo. Y me gustó tanto el versículo que decidí aprenderlo de memoria, porque yo vi que en la iglesia se aprendían versículos de memoria, en la escuela sabática, en la sociedad de jóvenes decían los versículos. Entonces yo decidí aprenderme este versículo de memoria. Y creo que fue el primero que me aprendí en mi vida de cristiano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y cómo sigue? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén?
Saben, la vida eterna es una de las grandes esperanzas del cristiano. Dice San Pablo que si nosotros no creyéramos en la vida eterna, ¿qué pasaría con nuestra vida aquí en esta tierra? No tendría ningún sentido. De nada sirve, dice San Pablo, que nosotros pasemos por esta vida, que nosotros transitemos este camino, que suframos pruebas, dificultades, que vengamos a la iglesia, que estudiemos la Biblia, que le prediquemos a otras personas. De nada serviría si nosotros no creyésemos en que Jesús resucitó, que se fue al cielo y que va a venir por segunda vez a buscarnos. Gracias a que Jesús murió por nosotros, y eso es lo que estamos celebrando nosotros ahora. Gracias a que Jesús resucitó, también lo estamos celebrando en esta Semana Santa. Y gracias a que se fue al cielo y que va a venir por segunda vez. Gracias a esas cosas es que nosotros tenemos la esperanza de que estamos en el camino correcto. Si no, seríamos como cualquier otra persona que tiene cualquier otra esperanza en este mundo. Y como me dijo alguien alguna vez, aprovechá bien esta vida, pibe, porque es la única que hay. Y yo digo, qué equivocada que están algunas personas, ¿no? Porque se creen que esta vida es la única. Entonces hacen todo lo posible para disfrutar de esta vida. Pero vamos a ver hacia el cierre, hacia la conclusión del sermón, que esta no es la única vida que tenemos, ya lo sabemos. Pero yo quiero invitarlos a que podamos repasar nuevamente cuáles son las recompensas que Dios tiene para nosotros, si permanecemos fieles en esta vida y cuando Cristo venga a la vida eterna. ¿Se animan? Dice las Sagradas Escrituras en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos hacer ¿qué cosa? Creer. Necesitamos creer en Jesús. Ahora, ese creer no es un mero asentimiento intelectual, es decir, si yo creo en Dios, creo que Dios existe, pero manejo mi vida de la forma en la que yo quiero. No es eso lo que nosotros decimos. Cuando generalmente se le pregunta a la gente, ¿qué es creer? Me dicen, y creer es tener fe. Y si yo les preguntara esta mañana a ustedes y tuvieran que responderme, ¿qué es creer? ¿Qué me dirían? ¿Qué es creer o qué es tener fe en Dios? A ver. Confiar. ¿Qué más? Creer en las promesas de Dios. ¿Qué más? Creer en la palabra de Dios. ¿Alguien más se anima? Creer que existe, hacer. Muy bien. Que todo lo que nos pase el día de mañana vamos a tener la vida eterna con Jesús. Muy bien. Hay en la Biblia distintas definiciones sobre creer. Ahora quiero decirles que el creer implica, como dijo allí Walter, ¿no? Creer implica también hacer. Yo no puedo decir que creo en Dios y no hacer nada. Yo necesito hacer algo. Ahora, quiero que nosotros tratemos de analizar en esta mañana, rápidamente, dos historias que hay en las Sagradas Escrituras que nos muestran qué significa la fe. Vamos a ir a la primera, está en el Antiguo Testamento, las dos están en el Antiguo Testamento. La primera está en Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Y seguramente he sido influenciado por unos dibujos animados que ven mis hijos frecuentemente, que son de la Biblia y que hablan acerca de las diferentes historias que hay en las Sagradas Escrituras. Y hay un dibujito que a Milena le gusta mucho y que cada vez que ella lo mira, nosotros lo miramos y siempre le encuentro algo nuevo, ¿no? Algo interesante. Y es la historia de Daniel. Y entonces va repasando allí este dibujito las diferentes etapas de la vida de Daniel. Y una de las partes que repasa es justamente Daniel capítulo 3, cuando Daniel no se sabe a dónde estaba en algún lugar, pero la Biblia no menciona a dónde. Sin embargo, en el reino de Babilonia estaban los tres amigos de Daniel. Y entonces dice Daniel capítulo 3 que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de oro, cuya altura era de 60 codos, su anchura 6 codos, y la levantó en la provincia de Babilonia. Entonces manda a que todas las personas que estaban en ese reino se postren y adoren a esa estatua. ¿Cuál era la orden que tenían que seguir ellos? Escuchaban los instrumentos y tenían que adorarlo. Porque si no, ¿qué pasaba? Iban a calentar el horno de fuego, ¿y qué iban a hacer con las personas que no adoraran la estatua? Iban a ser arrojados
en ese horno. ¿Qué harían ustedes? Si alguien viene y les dice, mirá, tenés que adorar esta estatua que está acá, esta simple imagen, porque si no lo haces, te echamos adentro del horno. Entonces dice la Biblia que en el versículo 7, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta y todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, parece que hubo algunas personas que no lo hicieron. Por eso dice el versículo 8 que en aquel tiempo unieron algunos varones y acusaron maliciosamente a los judíos. Y le hablaron a Nabucodonosor diciendo, Rey para siempre vive. Tú has dado una orden, versículo 11, que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios en la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira que los trajesen, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces en el versículo 15 les dice, ¿estáis dispuestos que al oír los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La orden para adorar la estatua era apremiante. Ellos tenían sí o sí que adorar esa estatua. Y se habían juntado todas las personas allí en la provincia de Babilonia, en ese campo que habían despejado para levantar esta estatua que tenía 60 codos de alto, casi 30 metros de altura, y donde todos tenían que escuchar los instrumentos y postrarse. Y efectivamente dice la Biblia que cuando todos escucharon los instrumentos, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron a esa estatua. Sin embargo, hubo 3 personas que no hicieron caso de la orden del rey. Esos 3 eran los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron llamados delante de Nabucodonosor y como eran personas que estaban puestas sobre los negocios, ustedes saben siempre que los dirigentes políticos siempre tienen algunos privilegios de más que el común de las personas, porque la orden de Nabucodonosor, ¿cuál era? El que no adora va a ser echado inmediatamente dentro del horno de fuego. Sin embargo, nosotros notamos que no son echados inmediatamente, sino que son llevados delante de Nabucodonosor como para darles una segunda oportunidad. Entonces Nabucodonosor les dice, ¿están dispuestos, en el versículo 15, para que al oír los instrumentos, postrarse y adorar la estatua que yo he hecho? Porque miren, que si no la adoran, en la misma hora van a ser echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y encima pregunta, ¿no?, en tono desafiante, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces en el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿En qué creían estos hombres de Dios? ¿Por qué dieron esa respuesta? Porque creían en las promesas de Dios. Ellos habían sido enseñados desde pequeños que si uno depositaba su confianza en Dios, Dios podía ayudarnos a nosotros y librarnos de los peligros y de las pruebas. Ellos creían firmemente en que Dios podía librarlos de ese momento de angustia difícil. Ahora, la fe es muy fácil tener fe cuando nosotros estamos en un momento en el cual no hay ningún problema o cuando las cosas están saliendo bien. Cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien en nuestro trabajo, cuando estamos bien con nuestra familia, cuando las cosas, nuestros proyectos nos salen bien, está todo encaja, entonces se va armando el rompecabezas y podemos armar el panorama completo y todo sale lindo y todo es agradable. Entonces es bueno tener fe y es lindo tener fe de esa manera y es fácil. Ahora cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos,
o cuando el trabajo no es lo que nosotros queremos o directamente no hay trabajo, o cuando la salud no está tan bien como nosotros quisiéramos o directamente hay ausencia de salud, o cuando las cosas no están tan bien en mi matrimonio, o cuando las cosas no están tan bien con mis hijos, o cuando las cosas no están tan bien en la iglesia, o cuando yo tengo proyectos y esos proyectos pasa el tiempo y los proyectos parece que se me van escapando y parece que van corriendo delante mío porque yo intento alcanzarlos y nunca puedo hacerlo. Cuando estamos viviendo una situación así, no es tan fácil tener fe en Dios. Por eso es que la declaración que hacen los hebreos en Daniel capítulo 3 es realmente magistral. Porque ellos lo dicen, mirá Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar a tu estatua, porque Dios, ese Dios al cual estás despreciando, ese Dios puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Ahora miren lo que dice el versículo 18. Es realmente un ejemplo para nosotros. Leo de vuelta el versículo 17. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, Rey, nos librará. Pero si no nos libra, si Dios decide no librarnos, si Dios decide no sacar mi problema, si Dios decide no sanar mi enfermedad, no resolver mi problema financiero, si Dios decide que todavía no tengo que alcanzar mis proyectos, si Dios decide que los problemas van a seguir estando por un tiempo más en mi vida, aún así, si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿No decimos amén? ¿Saben? Es muy fácil tener fe cuando las cosas salen bien. Pero cuando las cosas están saliendo mal, cuando las papas queman, cuando la sartén está bien caliente y nosotros tenemos que agarrarla, porque nos tenemos que hacer cargo de la situación, no es tan fácil tener fe. Los 3 hebreos nos están dando a nosotros una muestra de fe, una lección de fe. Ellos le dicen a Nabucodonosor que no importa lo que pase, Dios puede librarnos. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo que Dios va a ayudarme. Yo tengo fe, yo he estudiado la Biblia, yo me he aprendido promesas de la Biblia. Yo conozco qué es lo que Dios tiene para mí, conozco el plan de Dios. Pero si Dios decide que todavía no va a darme lo que yo le estoy pidiendo, yo aún así voy a seguir sirviendo y voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Tremendo, tremendo. Dice que Nabucodonosor se llena de ira. Dice la Biblia que se demuda el aspecto de su rostro. Yo me imagino que se habrá puesto como un demonio. Y que dice que no solamente manda que los arrojen en el horno de fuego, sino que en esa reacción sanguínea que tenía, parece que era todo un sanguíneo completo Nabucodonosor, dice que ordena que el horno se calentase 7 veces más de lo que él había mandado. 7 veces más. Y manda a hombres muy vigorosos para que los aten, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces dice que el versículo 22, como la orden del rey era tan apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Era difícil la prueba o no? Era tremenda. Era tremenda. 7 veces más. Ahora es notorio lo que dice en el versículo 23, porque dice que los 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y cuando Nabucodonosor ve que en el versículo 24 caen estas personas, dice que se espanta y se levanta apresuradamente de su trono y le dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Entonces los que estaban al lado de él le dicen, sí, rey, es verdad. Versículo 25, Nabucodonosor les dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Nabucodonosor se acerca, llama a que saquen a los 3 hebreos. Y en el versículo 28 dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que hicieron ¿qué cosa? Que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que según la Biblia, no es solamente decir que yo creo en Dios de una manera intelectual o estar convencido, algo de eso hablamos en la clase de escuela sabática, sino que creer en Jesús también implica hacer muchas veces lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 28. A veces te va a tocar confiar en Dios en medio de los problemas. A veces vas a tener que demostrar tu fe en medio de las dificultades. Yo no sé en este momento si estás pasando o no por algún problema o alguna dificultad. Yo no sé si en este momento las cosas laboralmente están saliendo como querés, o si familiarmente está todo bien con tu esposa, con tus hijos, o si tus cosas a nivel personal te están saliendo como lo planeaste, o si tu vida espiritual es lo que vos soñaste en algún momento. Yo no sé si las cosas están bien o las cosas están en desorden. Lo que sí sé es que muchas veces en esos momentos nuestra fe es probada, y nuestra fe en esos momentos se prueba de tal manera que nosotros llegamos a veces hasta a dudar de si será que estamos haciendo lo correcto o no. Por eso que Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en la escuela sabática? El tema de la influencia hacia los demás. Confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. Quiero que vayamos a otra historia del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Cómo hablar de fe sin hablar del padre de la fe? Que fue Abraham. La Biblia nos dice que Abraham fue un gran hombre de Dios, al cual Dios le dijo que saliera de su tierra para irse a un país extranjero desconocido, porque en ese país Dios iba a hacer de él una gran nación. Y Abraham pasa por varias cosas, por distintas circunstancias. En un momento dado, cuando Dios le dice a Abraham que se vaya a Egipto porque en la tierra de él no había comida, ¿qué hace Abraham? Dice que desciende desde donde él vivía a Egipto. ¿Y qué hace cuando llega a Egipto? Y los egipcios ven la belleza que tenía Sara, porque parece que Sara, a pesar de la edad que tenía, seguía siendo una mujer hermosa, ¿no? ¿Cómo sería Sara? Imaginen ustedes, ¿sí? Era una mujer grande y aún así Abraham tenía miedo porque dice que su esposa era muy hermosa. ¿Qué hace Abraham cuando llega a Egipto? Miente. ¿Y qué dice? Es mi hermana. Entonces dice que, claro, ¿vieron eso de una vez alguien me dijo, sí, ¿cómo la pasaste en la escuela? No, re bien, dice. ¿Y por qué? Y porque tenía a mi hermana y todos les gustaba mi hermana, entonces me regalaban cosas, ¿no? Y la pasaba bien realmente, gracias a la hermana. Y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham quería pasarlo bien gracias a su esposa, pero él dijo que era la hermana. Entonces dice la Biblia que le empezaron a traer presentes y obsequios y regalos. Dice que las pertenencias de Abraham se acrecentaron. Creció mucho. Pero sin embargo, Sara no era la hermana de Abraham. ¿Qué era? Era su esposa. Él después intentó acomodar, vieron que ustedes en la Biblia dice, sí, era hija de mi padre, pero no de mi madre. Era su esposa, no era su hermana. Abraham mintió. Más adelante, transcurrido el tiempo, Sara le dice, Abraham, tengo que hablar con vos. Y entonces Abraham le dice, ¿y qué necesitas? Y mirá, ¿sabés que esto de la promesa de Dios me tiene un poquito preocupada? ¿Y por qué? Y porque realmente Dios nos dijo que vamos a tener un hijo, pero ¿y dónde está el hijo que tenemos? Somos viejos. ¿Sabés que yo estuve pensando en algo? Le dice Sara. Y vieron que cuando la esposa nos dice así, nosotros nos preocupamos, ¿no? ¿Y en qué estuviste pensando? Le dice Abraham. Entonces le dice Sara, mirá, tengo un plan. ¿Con qué se irá a salir, no? ¿Viste esa sierva que tenemos? Esa sierva que nos trajimos de Egipto. ¿Te acordás cuando nos dieron un montón de cosas y animales y siervos y siervas? Esa egipcia que tenemos, ¿no te parece que capaz que Dios quiera cumplir la promesa a través de ella de tener un hijo? Yo estuve pensando y razonando y capaz que sea la forma en la cual Dios va a cumplir su plan.
Y yo me imagino que Abraham habrá pensado, ¿no? Y habrá dudado por unos instantes. Y habrá dicho, capaz que Sara tenga razón. Y la Biblia dice que fue Abraham, tomó a Agar, la llevó a su tienda. Y a los 9 meses Agar le dio a luz a Ismael. Entonces cuando nace Ismael, ellos pensaban que Ismael era el hijo de la promesa. Ese hijo que Dios les había prometido hacía varios años. Ahora, sin embargo, sabemos nosotros que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que Abraham tomara otra esposa para tener un hijo. No era la voluntad de Dios que Abraham mintiera para recibir favores o porque tenía miedo. Y leyendo el libro este que recomendé ampliamente esta semana, que es Patriarcas y Profetas, dice que Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida debía servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero la fe de Abraham no había sido perfecta. Abraham había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. Abraham había manifestado su desconfianza con Dios al casarse con Agar. Por eso, para que Abraham pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba. ¿Vieron? A veces uno dice, ¿por qué Dios tuvo que darle esa terrible prueba a Abraham? Acá está la respuesta. La fe de Abraham no había sido perfecta cuando él fue a Egipto. Él tuvo temor. En vez de confiar en Dios, Dios le había dado tantas cosas. Él dudó de Dios, tuvo miedo, quiso resolver las cosas a la manera de los hombres. Cuando vio que el hijo no venía y que ellos oraban a Dios y el hijo no venía y pasaban 10, 15 años y el hijo no aparecía, tuvieron temor de que la promesa de Dios no se cumpliera y entonces accedieron de común acuerdo en tener un hijo extramatrimonial. Pero esa no era la voluntad de Dios. Por eso dice que Dios tuvo que someter a Abraham a otra prueba, la mayor prueba que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna, Dios le ordenó a Abraham a ir a la tierra de Moriah y allí debía ofrecer a su hijo en holocausto sobre un monte que Dios le mostraría. Tremendo. Yo no me imagino qué pasaría conmigo. Muchas veces he pensado esto, ¿no? Si Dios viniera y me pidiera que yo hiciera lo mismo, que sacrificara a uno de mis 2 hijos. ¿Qué harían ustedes, los que tienen hijos? O piensen en lo más preciado que ustedes tienen en su vida. Si no tienen hijos, piensen en algo que uno siempre tiene algo en esta tierra que es lo que más quiere. Siempre hay algo que es lo que uno más desea, lo que uno más quiere, lo que uno daría la vida por eso. Piensen en eso. ¿Qué pasaría si viene Dios en este momento y te dice, eso que vos querés más, tenés que sacrificarlo? Porque como antes no demostraste que tenías fe, ahora tenés que sacrificar eso, que es lo que más querés en este mundo. ¿Qué haríamos nosotros si Dios bajara y nos pidiera eso? ¿Le haríamos caso a Dios? Encima dice aquí que cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años de edad. Era ya un anciano. Había sido fuerte antes para arrostrar penurias y peligros, pero ahora se había desvanecido el ardor de su juventud. Cuando era joven podría haber enfrentado con valor dificultades y aflicciones, pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaban sobre él y cuando ya deseaba descansar de la ansiedad y del trajín. ¿Nunca pensaron, ahora voy a descansar? Y cuando parecía que estaba todo bien, aparece esta prueba. ¿Nunca pensaron así? Parece que las pruebas nunca nos dejan en paz. Y ese fue el caso de Abraham. 120 años, Dios se le aparece en una visión de noche y le dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y la verdad que el relato que hace Patriarcas y Profetas es desgarrador. Porque dice que Dios le aparece a Abraham de noche. Y la orden que Dios le da a Abraham tenía que ser cumplida en ese mismo momento. Así que dice que él se vio en la disyuntiva. Fue a la tienda de Sara, miró a su esposa y pensó, ¿será que la tengo que despertar a Sara para decirle lo que Dios me pidió?
Y automáticamente pensó, no puedo decírselo a Sara, es su madre, no va a querer hacerlo, no me va a dejar llevar a Isaac. Así que desechó de su mente la idea. Sale de la tienda de Sara, entra en la tienda de Isaac. Y la verdad que esto me conmovió casi hasta las lágrimas, porque dice que cuando estaba en la cama de Isaac, Isaac estaba durmiendo. Y él veía su rostro y veía cómo Dios había cumplido su promesa en ese hijo tan maravilloso que Dios le había dado en su vejez. Y yo pensaba en mí mismo, ¿no? Y dice que él miraba su rostro tan tierno durmiendo en ese momento, tan inocente. Y pensaba en la orden que Dios le había dado, que tenía que sacrificar a su hijo. Y dice que el corazón de Abraham, al ver a Isaac durmiendo, se desgarró en ese mismo momento. Él no podía entender por qué Dios le había dado esa orden. Así como los que somos padres o los que no podíamos entender jamás que Dios nos pida una cosa así. Abraham no pudo entender por qué Dios le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac. Encima Dios parece que le retuerce y le dice, toma a Isaac, tu hijo. Pero no solamente es tu hijo, sino que es tu único hijo, el único que tenés. Tenés que tomarlo. Ese hijo a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y como Abraham sabía que él había fallado en su fe y no podía, ya no tenía otra alternativa sino que tenía que confiar en Dios. Dice que toma en esa misma noche a Isaac, prepara su asno, versículo 3, toma consigo solamente 2 siervos, corta leña, se levanta y sin decirle nada a Sara, se va al lugar que Dios le da. Y mientras Abraham iba, yo me imagino que la mente de Abraham debe haber ido pensando qué era lo que él iba a hacer, si iba o no a obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, dice que al tercer día alza Abraham sus ojos, ve el lugar. Versículo 5 le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos. Y miren la expresión de fe de Abraham, y volveremos a vosotros. Según Hebreos, dice que en ese momento Abraham, Hebreos 11, creyó que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Si Dios había sido tan bondadoso en darle un hijo en su vejez, Dios podía devolverle a Isaac de los mismos muertos. Y Abraham toma la leña del holocausto, la pone sobre su hijo Isaac, toma en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre. Y Abraham le responde, heme aquí. Y Isaac le dice, he aquí el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?, le dice Isaac. Y yo me imagino que Abraham le había dado ganas de llorar en ese momento, porque el holocausto era Isaac. El cordero era Isaac. Pero dice Elena G. de White en Patriarcas y Profetas que no era todavía el momento de revelarle a Isaac que él era el holocausto. Entonces, haciendo uso de esa fe, de esa creencia en Dios, esa creencia que debemos demostrar aún en medio de las peores pruebas, Abraham le dice en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Saben? Nunca debemos perder la fe, nunca debemos perder la confianza. Aún en medio de las pruebas más difíciles, necesitamos aún así seguir confiando en las promesas de Dios. Yo no sé si estamos pasando en este momento, si estás pasando por alguna prueba difícil. Y hay pruebas difíciles de soportar. Cada uno tiene su prueba más difícil de soportar. Para algunos son pruebas relacionadas con la salud, para otros pruebas con sus hijos, para otros porque no tienen hijos pero les falta el trabajo, para otros capaz que no tienen ni hijos y tienen trabajo pero están solos en esta vida y sus cosas no le están saliendo bien. Yo no sé cuál es la prueba que te está tocando pasar en este momento, pero quiero decirte que en medio de esa prueba difícil necesitas seguir confiando en la providencia de Dios,
porque Dios tiene algo preparado más adelante. Aunque todavía no te lo revele, Dios tiene algo preparado más adelante. Pero necesitamos seguir confiando un poquito más en las promesas de Dios. Y Dios le dice a Abraham a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, sin decir nada, edifica allí Abraham un altar, pone la leña, y es en ese momento cuando Abraham mira a su hijo Isaac y le dice, Isaac, tengo que decirte algo. Dios se me apareció anoche y me dijo que el holocausto eres tú. Vos sos el cordero del sacrificio. Y es increíble porque dice que Isaac era un muchacho joven, que él tenía fuerza ya, era un adolescente que trabajaban en el campo, imagínense ustedes en esa época una sociedad agrícola, tenía fuerzas, y dice que él podría haber de alguna manera escapado de su padre. Él tenía más fuerzas que su padre, porque su papá tenía 120 años, ya era un anciano, no tenía fuerza física ya para dominar a Isaac. Isaac podría haberse escapado tranquilamente, podría haber empujado a su padre, podría haber salido corriendo, y Abraham no podía hacer nada. Sin embargo, dice que había sido educado de tal forma en los caminos de Dios. Qué ejemplo para los padres, ¿no? Poder educar a sus hijos de esa manera. Que llegado a ese momento de la prueba, dice que Isaac no ofreció resistencia. Dice que él se sometió mansamente a la voluntad de Dios. Permitió que su padre lo atara, que lo colocara allí sobre la leña. Y en el momento en el que Abraham, yo me imagino que habrá tapado los ojos de su hijo para no ver y no cruzar miradas, porque cruzar miradas en un momento así debe ser aterrador. Cuando Abraham levanta ese cuchillo para sacrificar a Isaac y degollarlo, dice el versículo 11 que el ángel de Jehová le da voces desde el cielo y le dice, Abraham, Abraham, y Abraham le responde, heme aquí. Y Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pregunto, ¿la fe de Abraham era solamente intelectual? No era una fe solamente intelectual. Abraham estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para demostrarle a Dios su fe. Hay una cita que dice de Elena G. de White, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, hombres que sean fieles en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman darle al pecado el nombre que les corresponde, hombres que sean tan leales al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pregunto, ¿tenemos esa fe nosotros? Vamos a tener que enfrentar problemas, vamos a tener que enfrentar dificultades. Y no les estoy dando ninguna noticia que no conozcan, porque estamos en un mundo en el cual ya sabemos que este mundo va a ser difícil y que es un mundo en el cual nosotros vamos a tener que hacer ciertos sacrificios. Y tal vez, si no llegó, Dios en algún momento va a probar tu fe. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Será que Dios va a tener que probar tu fe de la manera en la cual probó a Abraham? No estoy diciendo que Dios nos vaya a mandar, porque eso fue algo que fue un símbolo que Dios permitió para que nosotros pudiéramos entender que Él también en un momento tuvo que dar a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Pero en algún momento dado nosotros vamos a tener que hacer un gran sacrificio. En algún momento dado nosotros vamos a tener que dejar de lado algo en nuestra vida para demostrarle a Dios que lo que más nos importa es nuestra fe. Y yo quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas que dice lo siguiente: no sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad, escuchen bien, no hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios.
A veces Dios me manda algo en mi vida, ¿sí? Ese algo puede ser que yo venga a la iglesia, o que yo guarde el sábado, o que yo ponga parte la porción de Dios que le corresponde de mis ingresos, o que yo ponga aparte mi tiempo, o que yo decida no juntarme con ciertas personas porque esas personas me están alejando de Dios, o que yo decida tener una vida diferente a la que estoy llevando en este momento. Pero dice que no hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios se han hecho bajo una condición de fe, pero también de obediencia. Y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. A veces nos preguntamos, ¿por qué será que Dios no me ha bendecido todavía? Acá tal vez haya una respuesta. El no cumplir los mandamientos de Dios impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de la obediencia. Fíjense, saben que Dios siempre nos bendice, pero hay bendiciones que Dios no nos va a dar a menos que nosotros le obedezcamos estrictamente. No debemos seguir nuestros impulsos, ni debemos depender del juicio de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos, no importa qué circunstancias nos rodean. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, quiero leerles otra cita también, porque quiero dejarlos con esperanza. Uno dice, bueno, esa nos habla acerca de que tenemos que obedecer. Ahora, camino a Cristo. Dice lo siguiente, a veces nosotros no sabemos cómo hacer para que nuestra fe se desarrolle, para obedecer a Dios en medio de las dificultades, para obedecer a Dios en medio de los problemas. Mira lo que dice esta cita, presenta a Dios en oración tus necesidades, tus tristezas, tus gozos, tus cuidados y temores. No puedes agobiarlo ni cansarlo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llévale a Dios todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Dios no la pueda soportar. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña como para que Dios no la note. A veces pensamos, ¿qué se va a preocupar Dios por esta cosita que me está pasando? Saben, Dios se está preocupando por esa cosita que te está pasando. Dios se está preocupando por el problema que estás teniendo de salud. Dios se está preocupando por el problema de matrimonio que estás teniendo. Dios se preocupa por el problema que puedes llegar a tener con tus hijos, porque tus hijos tal vez están desviados de los caminos de Dios. Dios se preocupa si tenés un proyecto que todavía no podés concretar. Dios se está preocupando por eso. Dios se está preocupando por los problemas que todavía tenés sin resolver. Y a pesar de que Dios tiene que atender los asuntos de este universo, Dios también se preocupa y quiere atender los problemas que tenés en tu vida. Por eso dice, ninguna calamidad puede acontecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que nuestro Padre Celestial lo note y sin que tome en ello un interés inmediato. Amén. Quiero invitarte en esta mañana a que puedas confiar en Dios. Yo no sé cómo es tu confianza en Dios en este momento, no me interesa. Lo que sí debería interesarte es cómo va a ser tu confianza en Dios de aquí en adelante. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios, y quiero que pienses en esa imagen de Jesús con sus brazos abiertos. A Dios no le interesa ninguna otra cosa, salvo que vayas hacia Él. Así como estás, no hay que hacer nada. Hay que decirle a Dios, Señor, así como estoy, quiero venir a ti. Quiero entregar mi problema, quiero entregar mi necesidad, quiero entregar mi anhelo en tus manos. Necesito que te hagas cargo de eso. Quiero confiar plenamente. No importa lo que pase a mi alrededor, yo quiero confiar plenamente en que lo que tú desees para mi vida va a ser lo mejor. Quiero finalizar con Apocalipsis capítulo 21. Porque no solamente Dios quiere darnos cosas en esta tierra, sino que decía San Juan capítulo 3 versículo 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis 21,
aquellos que hayan puesto su fe, aquellos que hayan puesto su confianza, aquellos que hayan depositado su vida en las manos de Dios, vamos a poder experimentar lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Saben lo que va a hacer eso? No va a haber motivos para sufrir, ningún motivo, nada te va a preocupar. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cuánta falta necesitamos que en nuestra vida se hagan nuevas todas las cosas? ¿Cuánta falta es que necesitamos que nuestra mente sea nueva? ¿Cuánta falta necesitamos que nuestro carácter sea un carácter nuevo? ¿Cuánta falta que necesitamos que la relación en nuestra casa sea nueva? ¿Cuánta falta hace que la relación en la iglesia sea una relación nueva, diferente, que nuestra vida sea diferente? Dios puede darte esa vida nueva, Dios puede darte esa oportunidad, Dios puede permitirte esa vuelta de página para que empieces a escribir nuevamente en esa hoja en blanco el plan de Dios para tu vida. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ojalá que esta Semana Santa que hemos transcurrido, que estamos transitando, pueda servirnos para poder entender que Jesús no vino en vano a esta tierra, sino que vino para ser sacrificado no solamente por los pecados de todo el mundo, sino también por tus pecados y los míos. ¿Estás dispuesto a permitirle a Dios que pueda transformar tu vida para que cuando Cristo venga podamos ir con Él y disfrutar de estas cosas allí en el cielo? ¿Cuántos están dispuestos levantando su mano? Vamos, así como estamos, a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos das tantas preciosas promesas en la Biblia y porque tú permites que podamos comenzar una vida nueva, porque tú permites que las cosas viejas pasen y que podamos comenzar a vivir ese cielo, pero mientras estamos aquí en esta tierra. Señor, queremos pedirte que tú puedas tomar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos, que puedas transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros corazones, que puedas transformar la iglesia, que puedas transformarnos a todos, para que podamos ser cristianos sinceros, que podamos creer en ti, que podamos demostrarte, Señor, con nuestras obras que creemos en ti. Y si vienen las pruebas que tal vez van a venir en nuestra vida, podemos permanecer firmes, que no nos apartemos, como sabemos que muchas veces pasa con muchos hermanos, que no nos apartemos de tu lado, que podemos permanecer firmes en tus caminos, que podemos ser ejemplo para otros, que podemos permanecer fieles para que cuando tú vengas podamos ir contigo a las mansiones eternas. Que tu sacrificio, Señor, en la cruz no haya sido en vano, que nosotros podamos entregarte nuevamente nuestra vida a ti. Señor, quédate con nosotros, bendícenos y danos tu paz. Y gracias, Señor, por todas las cosas lindas que puedes comenzar a hacer en nuestras vidas. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos, no porque tengamos méritos, sino porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.